Hemos estado pendientes de las noticias en torno a la construcción de la llamada Estela de Luz, torre que desde la Ciudad de México debía conmemorar la llegada del bicentenario de la independencia de México en septiembre del 2010. Por algunas razones aún indeterminadas, pese al transcurso de más de un año del bicentenario y de la fecha en que debió ser inaugurada la flamante obra conmemorativa, es fecha hoy que la magna torre no tiene para cuándo terminarse. Tampoco sabemos aún las causas que produjeron no solo el retraso en su conclusión, sino también el aumento de su costo de construcción, que ya alcanza los 1,000 millones de pesos cuando el presupuesto original era de 390 millones. Se aducen muchas justificaciones por parte de las autoridades y empresas privadas implicadas, pero todos sabemos que en el fondo la corrupción y la irresponsabilidad son las verdaderas causas que acompañan al desaliento de la celebración programada. Finalmente, hacer las cosas al aventón, con arreglitos cuestionables y por debajo de la mesa, parece ser todavía un modus vivendi natural y costumbrista, probablemente existente en México desde o antes de su Constitución Nacional, por lo que podríamos opinar algunos que el monumento en cuestión, lo que verdaderamente conmemorará cuando se termine, no será la independencia nacional, sino los 200 años de hacer las cosas de esa forma. Alá y se va. Y así, por la sincronía de los tiempos, este magno monumento podría ser también una obra que a la postre nos recuerde a nuestros legisladores, constituyentes y ordinarios, que con gran lujo de irresponsabilidad y a destiempo han marcado una nueva época constitucional a través de unas reformas a la Constitución Federal de la República desfasada en sus tiempos, incompleta como siempre y con un vacío de leyes que al día de hoy no concuerda con los textos reformados. En efecto, los días 6 y 10 de junio del año que transcurre, se publicaron dos importantes reformas a nuestra Constitución Política Nacional que impactan directamente en la administración de la justicia federal. La primera de ellas se refiere fundamentalmente al juicio de amparo, institución esta de la mayor relevancia para los ciudadanos en la medida en que garantiza que los mexicanos gocemos en todo momento y lugar de los llamados derechos humanos, más claramente estudiados y conocidos por documentos de hechura internacional y hasta ahora prácticamente ausentes en la doctrina y legislación mexicana, que antes las refería en su lugar como las figuras de las garantías individuales. Este juicio de amparo sufre, por virtud de la Constitución reformada, cambios fundamentales que habrían de ser reglados en una nueva ley de amparo, puesto que la vigente protege distintas figuras y bajo reglas de operación diferentes. Por citar algunas de ellas, refiero el reconocimiento del interés legítimo individual y colectivo, los efectos de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley, la creación de los plenos de circuito, la integración de jurisprudencia por sustitución, entre otras. La segunda reforma fundamental, ligada a la anterior, reconoce la progresividad de los derechos humanos que corre junto con la obligación de observar y respetar en todo tiempo las disposiciones contenidas en los tratados internacionales suscritos por México que reconocen esos derechos humanos, de forma que estos derechos estarán protegidos siempre y cuando se encuentren reconocidos expresamente en la Constitución Federal y en cualquiera de los tratados internacionales en los que México sea parte. Y más aún, su interpretación será también de conformidad con estas disposiciones. En una primera aproximación, que en lo personal quisiera yo cotejar, se tienen detectados 168 tratados internacionales suscritos por México en los que se reconocen derechos humanos y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha clasificado como los de derechos humanos en general, los derechos humanos relacionados con el asilo diplomático, político y territorial, los de derecho internacional humanitario, de desaparición forzada, los que se refieren a las personas con discapacidad, los atenientes a la discriminación racial, educación y cultura, esclavitud, genocidio, medio ambiente, los referidos a los menores, los que se relacionen con migración y nacionalidad de las minorías y de los pueblos indígenas, los que regulan los derechos de las mujeres, los que conllevan normas de derecho penal internacional, los derechos de la propiedad industrial, los derechos de refugiados
el derecho a la salud, la prohibición de la tortura y el derecho humano al trabajo. 168 tratados internacionales que junto con la Constitución Política Nacional habrán de ser observados y respetados por todas las autoridades del país y que estarán garantizados a través del ejercicio del nuevo juicio de amparo. El asunto está en que la nueva ley de amparo no se ha publicado y es un misterio para todos los letrados el conocimiento del estado actual del proceso legislativo que la haga una realidad positiva. Tenemos una nueva Constitución que al día de hoy no se sabe cómo será garantizado su cumplimiento porque, como repito, la actual ley de amparo ya no coincide en sus términos con la gran reforma constitucional. Otra vez le ganaron los tiempos a nuestros congresistas. Otra vez quedaron rezagados y superados por los plazos que ellos mismos se autoimpusieron para legislar. Y el resultado, hoy en día, es la indefinición jurídica, la incertidumbre, la impunidad consecuente. Y es entonces que en los casinos del pueblo ya se apuesta por qué evento será primero. Si las adecuaciones legales urgentes y pendientes o la estela de luz, ambas cocinándose desde antaño, pero ninguna brillando por su existencia. ¿Será entonces que este monumento conmemorará los tiempos de la inactividad, del desacuerdo político, de la negligencia legislativa? Juzgue usted. Hasta la próxima.